¿Qué tal, gente? Buenas noches, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de este podcast llamado Crónicas de lo Inexplicable. En esta ocasión volvemos a las andadas con mi compañero, mi querido amigo Arturo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches a todos o buenos días, depende de cómo nos escuchen. Yo todo bien, perfecto. Aquí en una nueva edición de este podcast, este, trayéndoles un tema muy interesante. Pues ya estamos constantes, llevamos ya 4 capítulos. El primero fue prueba, ahorita esperamos y sigamos mejor. Hemos sentido buen apoyo. Ahorita he visto que pues lo estamos subiendo en todas las redes y en Spotify ahorita tenemos los 3 capítulos que llevamos. Tenemos 69 reproducciones en ambos. Entonces, pues espero nos sigan apoyando. El día de hoy vamos a hablar acerca de El Exorcismo, todas las películas que conllevaron a hacer este tipo de escenas. Y pues Arturo ahí nos trae una pequeña historia también de lo que pasó con una persona. Y yo también te voy a platicar, no sé si sabías que hubo unos pequeños percances cuando se filmó la película del Exorcista. No, de hecho me llamó mucho la atención cuando recién me comentabas esto. A ver, platícame un poco más qué sucedió, porque sí he escuchado que la película del Exorcista, detrás de las grabaciones, sí existieron muchos temas, algo así parecidos. Bueno, en este caso todos dicen que puede ser una maldición o simplemente casualidad, pero retomemos que en agosto del año 1949, William Peter estudiaba literatura en la Universidad Jesuítica de Georgetown. Como todas las mañanas se levantó, preparó el desayuno y mientras comía unos huevos revueltos comenzó a repasar las páginas de The Washington Post. Las noticias contaban con la actividad del presidente que había comenzado un segundo mandato. En la sociedad una noticia trajo la atención, narraba la historia de Robbie, un niño que jugando a la Ouija intentó comunicarse con su tía espiritista muerta. Sus padres lo encontraron hablando con voz extraña en lenguas desconocidas, golpeándose contra las paredes con una fuerza anormal y maldiciendo todo objeto religioso. Los médicos que contactaron se declararon incompetentes y decidieron consultar con un sacerdote, quien luego de verlo aseguró que el chico estaba poseído. Vamos a hacer una pausa y vamos a comentar. ¿Tú qué opinas? O sea, ahorita lo que mucha gente hace es de que para que el Vaticano, en este caso, te haga un exorcismo, tienes que llevar ya así confirmado que no es una enfermedad psicológica o psiquiatra, porque si al momento de que tú no demuestras que no es una enfermedad, ellos no proceden a hacer el exorcismo. Y pues en algunos casos muchas veces está muy bien, ¿no? Porque un exorcismo sí es muy fuerte. O sea, conllevas a golpearte, ahí como su nombre lo dice, hablar de presencias de gente por los videos o películas. Quién sabe, si a lo mejor pueden ser verdad, que se retuercen todos, se quiebran huesos o cosas por el estilo. Y sí está bien cañón. Y está chido, o sea que, bueno, no está chido que te pasen un exorcismo, pero que el Vaticano sí toma esas medidas primero. O sea, demuéstrame que no es una enfermedad para yo poder ya hacer mi chamba. Sí, pues primero, como lo habíamos comentado antes, que nos hacíamos las preguntas si tú crees o no crees en un ah, elemento paranormal, pero ahora que la iglesia literalmente tenga un departamento, por así decirlo, especial para exorcismos, sí significa que existe pues un tema paranormal por ahí afuera. De hecho, justamente estaba escuchando por un investigador mexicano que, que habla sobre este tema de paranormales, y es que justamente, por ejemplo, el milagro también lo consideran como un fenómeno paranormal, pero como está tan ligado a una forma buena, por así decirlo, no lo vemos en el lado malo, porque al final de cuentas todo está ligado a un pensamiento paranormal. Y también, en este caso, el sacerdote comenta que el niño solamente se podría salvar mediante un exorcismo. En este caso, el ritual que conllevó el exorcismo del pequeño, pues desafortunadamente duró 6 semanas. El niño dijo Christus Domini, que en este caso significa Cristo el Señor, y despertó sin poder recordar nada.
William Blatty cerró el diario, había encontrado una gran historia, pero en su tiempo para escribirla. 20 años después, Richard Nixon y William Blatty, en este caso le interesaban bastante los deportes, pero había ganado $10,000 en un concurso de televisión, lo que le permitiera dedicarse a lo único que le interesaba, que en este caso, con ese premio, se decidió dedicar completamente y de lleno a lo que es la escritura. Él tenía una cabaña en el lago Tahoe. Decidió que era tiempo de retomar la historia de Robbie, y así fue que escribió la película, o en este caso el libro, o la novela llamada El Exorcista. Fue publicada en 1971 y se convirtió en un bestseller que vendió 13 millones de ejemplares. Ante semejante éxito, Warner Bros. Decidió contratarlo para filmar la película. Blatty sería el guionista y William Friedle el director, pero en la pantalla el poseído no sería un niño, sino Regan, una niña interpretada por Linda Blair. Todos intuían que tenían entre sus manos un éxito, lo que no intuían es que nunca, mejor dicho, para los crédulos, el diablo metería la cola. ¿Por qué? El rodaje comenzó el 14 de agosto de 1972. Apenas comenzó a rodar la película y se escucharon ruidos extraños y algunos técnicos aseguraban que habían visto sombras furtivas. Friedkin y Blatty intentaban tranquilizar al equipo asegurando que solo estaban sugestionados, pero empezaban los rumores que la película estaba maldita. Es que apenas unos días antes de iniciar la filmación, se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída y murieron 3 operarios. Las llamas devoraron todo, menos la habitación donde se representaba el exorcismo. Las pericias aseguraban que una paloma había entrado al lugar y asustada había provocado un cortocircuito, por los que las dudas comenzaron a asignarse. El incendio aplazó el inicio de la filmación 6 semanas. Parecía que el mal momento quedaba atrás, pero al segundo día, Max Bond, que debía interpretar al padre Lancaster, pidió permiso para sentarse. Su hermano había fallecido. Días después, Linda Blair, la protagonista, también faltó unos días debido a que su abuelo había fallecido. Los, em- los personajes encarnados por Jack McGowan y Vasiliki Malarios, que en la película morían en la vida real, no llegaron ni al estreno. Ambos murieron en la postproducción. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida. ¿Tú crees que sí estuviera maldita? Bueno, es que sí. Al final de cuentas a ver, son espíritus, entonces, ah, que lo creo, sí lo creo, que hayan sucedido en las producciones de estas películas, realmente 50-50 porque pudo haber sido también para otro tipo de películas, o sea, los accidentes pasan, pero también si se está hablando sobre un tema tan delicado como el exorcismo, sí creo que haya sucedido. O sea, y te das cuenta que se incendia todo el set, menos la recámara en donde se iba a filmar el verdadero exorcismo. ¿Crees que haya sido una llamada de atención? ¿Crees que sea cosa del destino, una casualidad? Porque normalmente si tú te das cuenta o lo vemos del otro lado, cuando ves así posts en redes sociales o historias que iba caminando y una bala perdida atravesó mi mochila y tenía una Biblia y quedó la bala en la Biblia. O hubo un incendio y lo primero que se salvó fue la Biblia. Estaba todo quemado y la Biblia estaba intacta. O sea, son fuerzas muy extrañas que hay mucha gente que no cree, que es escéptica, pero a mí sí me interesa bastante todo este tipo de cuestiones porque ¿cómo lograrán suceder? Esa es mi gran pregunta en cuestión a todo este tipo de temas. Sí, o sea, al final de cuentas el tema queda muy ah, abierto porque de hecho es algo que se sigue estudiando. Este, creo que el día de hoy agarra mucho más fuerza porque tenemos más tecnología y muchísima más información que antes, entonces, pues la verdad es que sí, sí impacta demasiado. Y deja tú, leyendo un poquito más, es como tú dices, y aparte es un tema muy extenso que no acabaríamos, duraríamos 5 horas hablando del tema. Eh, Leyendo un poquito más, no acabaron las muertes ahí, todavía retomaron lo que es el rodaje y aún así
hubo más accidentes dentro de la filmación que pues al final del día se logró, o sea, sí se logró concluir la película y fue un éxito mundial. Entonces, no sé, es un tema muy extraño que me gustaría seguir platicando. Sí, o sea, al final de cuentas, bueno, el tema es tan grande que no se puede acabar en un solo podcast. De hecho, vamos a hablar sobre temas más importantes y algo que mencionabas es de que hoy en día, en la actualidad, el tema del exorcismo está muy ligada a primero analizarse y a tratarse con un especialista, un psicólogo, cosas que no se hacían antes, pero a la vez se ha ido transformando porque, por ejemplo, lo relacionan mucho con trastornos como la esquizofrenia, la epilepsia, porque bueno, tienden a tener ese tipo de elementos, estas enfermedades. Entonces, hoy en día pasan por un proceso de análisis. Recordemos que allá en Roma, en el Vaticano, hay literal pues una asociación dentro del Vaticano que estudia este fenómeno. Porque al día de hoy se siguen practicando este tipo de exorcismos. De hecho, no cualquiera puede especializarse en esa área. Pasan por un proceso muy largo, porque al final de cuentas no son personas que, por así decirlo, estudian cualquier cosa, ¿no? O sea, tienen su habilidad, su mentalidad un poquito más abierta para aceptar este tipo de situaciones. De hecho, ahí como lo comentaba, que todo inició mediante, pues el inicio de esto fue base un juego, pues la Ouija, todo el mundo sabe que es la Ouija, este, que casi siempre, no es un juego básicamente, pero mucha gente lo toma así. Bueno, ¿sabías que la patente de la Ouija la tiene Mattel? Ah, su Es madre. muy chistoso. Ajá, O sea, alguien que hace juego para juguetes para correcto. niños, o sea, Es que al inicio sí inició como un juego para niños, pero después se transformó, pues obviamente llamó mucho la atención de que sucedían cosas raras, entonces ya no se produció, pero sí, si lo buscas, Mattel tiene la patente de la Ouija. y ya pues ahorita cualquier gente hace Ouijas, en Mercado Libre lo puedes encontrar, pero base a eso, o sea, un juego. Y como tú lo dices, puede haber juegos o sesiones, en este caso de 4 o 5 personas, pero a la persona que le va a afectar más siempre va a ser a aquella que es de mente débil. Los espíritus, las deidades, lo que hacen es eso, buscan a las mentes más débiles para poder apoderarse de ellos y asimismo dar mensajes o como ahí dice, o sea, eh, poseer a la persona. Entonces, hay unos videos bien raros que ahorita voy a platicarte. No sé si tú tienes alguna historia o una experiencia acerca de esto. Bueno, antes de que continúes, eh, yo tengo una pequeña historia que me platicó mi mamá, Ajá. que ellos antes vivían en otra casa y hubo un grupo de amigos y el cual que siempre se juntaban en las noches y decidieron jugar a la Ouija. Pero pues dicen ellos que no funcionaba, pero a raíz de eso empezaron a pasarle cosas extrañas en esa casa, tal que no nada más se quedaron en esa casa, sino acompañaron a parte de mi familia a donde se fueron a vivir, vaya. O sea, dijo el espíritu, pues vámonos, yo me ray para allá. Entonces, estuvo bien extraño que hasta la fecha donde yo vivo eh, han pasado situaciones Paranormal. paranormales que a mí me sacan mucho de onda. Y es un tema que a mí me gusta, de hecho, o sea, pero sí, base a ese tipo de juegos que hicieron de exorcismo o de jugar a la Ouija, mm, gracias a Dios, o lo vemos de esta manera, no poseyeron a nadie, pero sí se empezaron a presentar distintas cosas eh, sobrenaturales o inexplicables o paranormales, como le quieran llamar. Este, tal así que a una de mis tías se les apareció, dicen que es el diablo, porque es una persona de negro, o sea, totalmente de negro,
y que vieron que estaba viendo a una de mis tías, que precisamente la que más miedo tenía y de mente débil, pero pues, afortunadamente nunca pasó más que de ahí, que un día en la noche llegaron de un baile y mi tía, pongámosle Juana, mi tía Juana era la de mente débil y mi tía Verónica era la otra. Entonces mi tía Juana fue y se acuesta a dormir después de un baile, pues en ese entonces bailes 2 3 de la mañana, no había problema. Mi tía Juana se acuesta, se duerme y mi tía Verónica cuando sale del baño dice que lo primero que ve es a una persona totalmente de negro viendo fijamente a mi otra tía y dice que al momento de gritar mi tía voltea pero no ve a nadie porque pues, obviamente siempre tiene que pasar así como en las películas básicamente. Entonces dice que prende el foco y no había nadie. Entonces a raíz de eso pues dejaron de hacer sus sonceras de jugar a la Ouija. Y sería una pequeña historia. La relato así porque realmente no me la quisieron platicar completa por miedo o no sé, Sí, pero sí me la platicaron ella a medias. sí, es que nunca sabes, bueno, realmente te estás metiendo con un portal al final del día, entonces es algo normal que suceda en ese tipo de cosas. Y no nada más la Ouija, también los espejos son portales, pero bueno, es un tema muy grande. Entonces Sí. no sé si tú quieres platicar algo, una historia o algo. Oigan, sí, pues bueno, comentaba este punto sobre el estudio del exorcismo, que hubo un antes y un después, y justamente hay un caso en particular, el de Annelies Mitchell, que es bueno, fue una jovencita de Alemania. Fue un caso muy sonado en los años 70 porque involucra una mezcla entre la religión, la ciencia y la tragedia. Porque de hecho fue un caso donde se cuestionaba si fue una posesión o una enfermedad. Este, Debido a que, bueno, Annalise proviene de una familia sumamente muy católica. Ella también era muy, muy católica. Y su infancia, pues, o sea, se comenta que fue muy normal, que siempre tuvo una pasión por la religión, todo normal, hasta ese punto. Sin embargo, a partir de los 16 años, comenzó con problemas de convulsiones y se le diagnosticó con epilepsia. También presentó como problemas de depresión y comportamientos extraños. Comentan que ella decía que escuchaba voces, decía ver demonios y caras malignas y empezó a rechazar símbolos religiosos. Recordemos que pues ella y toda su familia eran súper apasionadas a la religión, entonces de repente tener como que este tipo de comportamientos se mezclaba mucho con la depresión o con ataques de estrés, de ansiedad. Cuando más pasaba el tiempo, su familia se estaba convenciendo que esto no era algo médico, sino que iba algo más allá. Buscó ayuda con la iglesia, inicialmente con sacerdotes. Estas personas, bueno, los sacerdotes, dudaban sobre que algo le estuviera pasando a Annalise. Y bueno, pues la iglesia aprobó un ritual tras la insistencia de su familia. Los sacerdotes comenzaron sesiones allá en 1975 y se realizaron más de 60 exorcismos para Annalise. De hecho, justamente, y es algo que me hace mucho sentido por parte de Antonio Zamudio, que es un investigador mexicano que, bueno, estudia este fenómeno, y es que el exorcismo tiene una pose que si lo haces tú, que no lo recomiendo que lo hagan, te puede provocar la muerte instantánea, que es colocarte tipo boca arriba, levantarte y la cabeza hacia abajo. No sé si me explico. Pero es una pose muy común que lo haga bueno, las personas que atraviesan un problema de exorcismo, pero si lo haces normal, puedes provocarte la muerte muy rápido. Entonces, aquí el exorcismo juega un papel muy importante porque te hace hacer cosas que normalmente seríamos muy débiles a hacerlas. Por ejemplo, estos fenómenos entran en las personas y se hacen golpes, se provocan daños,
Y justamente fue muy interesante esto lo que les comento en el caso de Analyze. Porque, bueno, su muerte fue diagnosticada a los 23 años por causas de desnutrición y deshidratación, puesto que el demonio que vivía dentro de Analyze, no la dejaba comer, le provocaba, pues les digo, estos golpes. Y bueno, cuando fallece Analyze, médicamente se le diagnostica por esta razón de las enfermedades. Pasa el tiempo y la familia se va a juicio porque ante la ley, fue un, desinterés por parte de la familia el no tratar a Annalise y acudir a la iglesia en vez de llevarla con un especialista a un hospital para que se le diera un tratamiento. Entonces fue el primer, caso, ya en juicio, donde se estaba, pues, les comentaba que es el primer caso que se trata sobre exorcismo, pero que se va a juicio, porque entraron estas dos disputas donde se le cuestionaba a la familia de por qué no se le dio un tratamiento a Analyze en un hospital, pero también fue como que la iglesia respondía sobre que ella estaba atravesando un problema de exorcismo y que se le estaba tratando. Entonces, al final del día, creo que solamente se llevó a juicio por muy poco tiempo a la familia, pero después se liberó. Y de ahí cambiaron muchísimos aspectos en Roma, en el Vaticano, para tratar el exorcismo, que justamente ahí se le involucró más a especialistas como psicología y a analizar más este tipo de comportamientos. O sea, para diagnosticar que alguien tiene un exorcismo, a partir del caso de Analyze, se involucró más en las ciencias de la psicología, y que allá en Roma el estudio se les pedía realizar un diagnóstico más completo en donde si una persona atraviesa por esta situación, tiene que llevar un análisis donde se descarte que tiene problemas de epilepsia, trastornos mentales y que lo que realmente le sucede es pues un fenómeno. Entonces, bueno, este caso realmente creo que es muy importante comentarlo si estamos hablando de exorcismos. Este, ¿Tú qué opinas, Alan, sobre este caso de Analyze? O sea, ¿tú qué opinas en cuestión de que se trató de una situación de negligencia de la familia de no llevarla al hospital? ¿O cómo responderías tú como familia si estás o sea, a la mano de la iglesia, sabes que te está tratando de esta situación? Pues como lo comenzamos al principio, primero que nada, sí, principalmente si tú ya notas comportamientos extraños que no son naturales en una persona, lo primero que haces es ir al médico. O sea, es que está presentando este tipo, inclusive puede haber lesiones que ni siquiera te las provocas tú mismo, sino ya por dar cosas del destino te empiezan a salir moretones o etcétera. Entonces, ¿qué es lo que haces? Primero ir a un médico para que te haga una valoración y ya después de que el médico no sepa qué es lo que tú tienes, pueden ser uno o dos opiniones médicas y no llegan a una conclusión, ahora sí es donde tú debes de ir, lo que viene siendo el Vaticano. En este caso, también hay otro caso que es un poquito reciente, digamos de esta manera, que sucedió en el 2011. En este caso se llama la Toya Ammons. Dice, la Toya Ammons es una mujer estadounidense conocida por afirmar haber vivido uno de los casos de presunta posesión demoníaca más documentados en Estados Unidos, la cual, en este caso, en este tipo de sucesos que pasó a la señora, inspiró el artículo de Exorcism of Latoya Ammons del Indianapolis Star y la película Netflix de Deliverance dirigida por Lee Daniels. El caso se llama Casa de los 200 demonios. En 2011, Ammons, su madre Rosa Campbell y sus tres hijos se mudaron al 3860 de Carolina Street en Gary. Poco después reportaron enjambres de moscas negras, sombras humanas y ruidos inexplicables. Los fenómenos supuestamente escalaron hasta incluir levitaciones y voces guturales. El 10 de marzo del 2012, familiares aseguraron haber visto a su hija mayor flotando sobre la cama, suceso que marcó el punto crítico de la historia.
Como lo mencionamos, dice intervención médica y estatal. La conducta de los niños llevó a que el médico de la familia notificara al Departamento de Servicios Infantiles de Indiana durante una visita clínica. Entre ellos, el personal médico y una trabajadora social afirmaron ver al hijo menor caminar por la pared y dar una voltereta sobre su abuela, hecho que consta en informes oficiales. El DCS ha asumido temporalmente la custodia de los niños mientras investigaban los posibles abusos. Que es como lo que comentamos, ahí ya hubo un historial clínico, ya hicieron su análisis y al saber que no es algo médico, pues ya llegas a lo que es al Vaticano. No sé si tú conoces, pero sí existe o existió, ahorita lo investigamos, que el exorcista más famoso de la Iglesia Católica, haber realizado miles de exorcismos, se llama Gabriel Amort. Hay una película que se llama El exorcista del Papa, no sé si la llegaste a ver. Sí, Así se llama sí, Padre Amort. ¿a poco? Entonces, dice, Gabriel Amort fue uno de los sacerdotes Ajá. católicos italiano y exorcista principalmente de la diócesis de Roma, conocido mundialmente como el exorcista del Vaticano. La trayectoria de Amort ingresó a la Sociedad de San Pablo tras participar en la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ordenado sacerdote de 1954 y en 1986 designado exorcista de Roma por el cardenal Ugo Poletti, bajo la guía del padre Candino Amantini. Desarrolló un misterio intenso que, según sus registros, incluyó entre 60.000 y 70.000 rituales, aunque aclaraba que muchos correspondían a solo oraciones breves o cuestiones de sesiones repetidas. El legado a la Asociación Internacional de Exorcistas, fundada por Amorth y reconocida oficialmente por el Vaticano en 2014. O sea, este señor fundó su secta, o Ujú. básicamente de padres o sacerdotes o cardenales, que se dedican ahora sí a cuestiones de exorcismos. Como pues bien sabes, si te tienen que entregar un permiso donde tú firmas y todo, porque pues como tú lo comentaste en la historia pasada, Ajá. que como mucha gente hacen elevaciones, levitaciones, eh, pueden fallecer inclusive, pues lo que hace uno es intentar pues no tener la culpa o que llegan a meter una demanda o etcétera. Pero estamos hablando que son años 1970, 80, 90, que hoy en día cualquier persona que sea exorcizada este, va a querer hacer una demanda, va a querer irse por lo legal porque falleció. Como tú lo comentaste, por alguna negligencia familiar, que si tú ves que tu familiar presenta cuestiones extrañas o sobrenaturales, que lo dejes pasar, Ujú. simplemente o muchas veces por miedo, muchas veces por incoherencia, ignorancia, entonces, pues sí está medio extraño ese asuntillo. Bueno, de hecho es muy interesante porque en el caso de Annalise, ella murió por deshidratación, nutrición y por golpes, pero fue la forma en que reaccionó el demonio que tenía ella adentro. O sea, el demonio que tenía ella adentro no la dejaba pues comer, se provocaba daños. Por eso muchas veces en los exorcismos se pide que los familiares estén atando a las personas o que la tengan pues sí, ¿no? O sea, sometida para evitar ese tipo de daños. Y justamente el caso de Annalise fue el que inspiró la película famosa del exorcismo, pero debido por la apariencia que este fenómeno le provocó a ella, que era una apariencia física muy devastadora, pero en sí creo que si buscamos un poquito más de información, ese tener un exorcismo no significa que a ti el demonio te va a dejar de comer, o sea, que dejes de comer o que te provoques daños. O sea, reaccionan de una manera muy diferente. Al final de cuentas, todos pues son malos al final del día. Entonces, pues es un fact muy importante comentarlo. Y bueno, justamente complementando lo que decía Alan, el proceso para que alguien se diagnostique con un exorcismo va desde una evaluación médica y psicológica. Primero las personas se les tiene que descartar que tienen este tipo de enfermedades como la esquizofrenia y la epilepsia. Después va a una revisión
religiosa donde un sacerdote analiza si hay señales espirituales. Después hay una autorización oficial donde la Iglesia Católica debe aprobarlo. Y esta autorización viene desde Roma, entonces no es cualquier cosa. Y por último, un ritual de exorcismo realizado por un sacerdote autorizado. También un caso reciente, no sé si fue el año antepasado o pasado, de un guardia de seguridad. De hecho estaba en TikTok, mucha gente lo estaba compartiendo porque pensaban que era falso, pero resulta que ese guardia de seguridad pues normalmente andaba haciendo sus rondines. En uno de esos rondines eh, se percata que salía una luz dentro de unas piedras y lo que él hizo pues fue escarbar. Normalmente dicen que donde hay fuego hay luces, hay tesoros. Entonces, esta persona decidió escarbar y dentro de las piedras encontró un frasco. En ese frasco, perdón, traía un medallón. Ese medallón él, en vez de guardarlo o tirarlo o dejarlo ahí, decidió adquirirlo, tomarlo a su posición y colocárselo. Lo que él no sabía es de que ese collar tenía un ritual muy fuerte, el cual pues lo condenó a tomar una posesión. Él empezaron a pasar cosas extrañas, veía sombras, escuchaba ruidos, porque él documentaba. Muchas veces, pues sí, hay muchos charlatanes que con tal de adquirir fama o cositas así, deciden pues colocar o editar los videos. Sí. Pero se ve claramente que en uno de los videos, el señor o el guardia, llamado Elías, si no me equivoco, lo que hizo fue o grabar un video donde está dando su rondín en un hotel y se ve claramente o se escuchan unos sonidos muy extraños, pero pues lo puedes hacer o asimilar con animales. Pero donde él gira la cámara, claramente se ve que como si fuera un segundo piso, tamaño de, tamaño de segundo piso, se ve como se asoma una silueta totalmente negra y él empieza a gritar, a correr, deja de ver la silueta y empieza a vomitar. Se empieza a ahogar, se empieza a ahogar y empieza a vomitar. Entonces, ya después él aclara ese video y está sentado y comienza a, a temblar. Pero él se le notaba ya un semblante raro, extraño. Y lo que hizo fue empezar a rezar. Pero al momento de rezar, él ya, como que ya había tenido ese tipo de sucesos. Entonces lo que hace es rezar y agarrar un rosario y ponérselo en la frente. Y al momento que se lo pone en la frente, comenzó a convulsionar. Así como literal en las películas del exorcista. O sea, el exorcista, perdón, o sea, empieza a doblarse, a retorcerse. Mientras hablaba una lengua eh, Un idioma. distinta, un idioma distinto. Y así dura como 2 minutos y después ya, deja de temblar y así se queda. Después despierta y despierta mareado, sudando, todo. Y ahí acaba el video. De hecho, en TikTok lo pueden buscar. Después sale donde está haciendo un recorrido por su casa o su cuarto. Y justamente se ve que claritamente lo primero que hace es alumbrar un muro que tiene, o sea, bueno, y lo primero que vemos es una ouija. Entonces, ya de ahí empezamos a ver que no nada más es el collar, sino él intentó contactar a algo o a alguien mediante la ouija y fue como empezó a hacer todo este tipo de cosas. Entonces, ese video, búsquenlo, está bien, bien, bien interesante. Y también pueden este, detectar si es verdad o es mentira y nos lo ponen en los comentarios. ¿Tú quieres comentar algo más, Arturo? Sí, oigan, de hecho justamente me quedé corto en el tema que les estaba, en el tema que les estaba diciendo. Y información, nuestro amigo confiable ChatGPT
Dice que en el mundo existen 800 sacerdotes exorcistas, pero que solamente 410 pertenecen a la Asociación Internacional de Exorcistas. Entonces, que la mayoría se concentran en países como en Italia y en España. Entonces, pues bueno, sí es un tema Pues, que se trata. Ajá, pues de hecho el Vaticano está en Italia, ¿no? O sea, sí, como que ronda en esas cuestiones. Y si tú ves cualquier película, este, basada en eso, todo recae en Italia, en Italia, en Italia. Y de hecho hay una película, creo que es mexicana, voy a buscar el nombre y te lo voy a poner en los comentarios, pero no me acuerdo. La idea es que hay dos hermanas que van a una fiesta, entonces una de ellas pues empiezan a consumir sustancias para relajarse y divertirse más. Pero el principal, digamos, demonio es una persona a la cual se dedica a consumir sustancias y venderlas. Después él llega a la discoteca, ve a las dos hermanas, empiezan a platicar, empiezan a hacer ahí tratos y así. Así acaba la película. La siguiente escena es de que están dormidas. Pero en el inter de que una de las hermanas, después sí te pasan una escena, que consume y se desmaya. Entonces a ella le colocan un medallón o se le incrusta un medallón en el pecho. Las chicas duermen, al siguiente día se levantan tarde para ir a la escuela. La chica estaba sudando, muy cansada, y cuando se mete a bañar, lo primero que hace es verse en el espejo y ver que trae un medallón en el pecho. Ella se saca de onda y lo que hace principalmente es quitarse el medallón, o sea, sí, pues se desamarra, pues, o se engancha el mechón o el hilo o la cadena que conserva el medallón, y el medallón está literal incrustado. Entonces lo que hace se lo quita, pero empieza a salir sangre, pero sangre negra. Y así queda la película y empiezan ya como que caer en cuestiones extrañas, en hablar en otro idioma. De hecho, en una ocasión la chica duerme y duerme 2, 3 días seguidos. O sea, ella se levanta como si nada, pero los papás estaban preocupados de que pues pensaron que estaba en coma, porque sí descansó, durmió durante 2 o 3 días. Entonces empiezan el papá es maestro junto con la mamá, y lo que hacen es que de juego en una librería de la madre ven un libro antiguo, y ese libro antiguo tenía varios, en otros idiomas, el lenguaje, ¿cómo se dice? Hay un idioma ajá. específicamente, no es latín, es otro. Eh, O a creo ver, que sí latino, el latín es el más, es más usado. sí, Bueno, el libro estaba en latín, entonces lo que hacen ellas es traducir, pero traducen un tipo conjuro. ajá. Entonces ahí donde empiezan a pasar, se exorciza la chava y empieza constantemente igual. La chica ya presentaba otras cosas de moretones, la cara deshidratada, muy, muy, muy pálida, ojeras, este tipo de cosas. Entonces la hermana comienza a investigar, pero los papás no le creían. Y al final del día le habla a la hermana al chavo que era al inicio, que vendía y consumía. Entonces lo que hace él es dedicarse a pues consumir también personas. No simplemente su alma, sino la carne. Y él se alimentaba de eso, y él lo contactan y lo que hace es hacerle un exorcismo a la muchacha, y principalmente los padres no creían, pero el momento de hacer el exorcismo, pues sí, como en todos, la chica poseída mata al papá, mata a la hermana, y volviendo al tema de que lo que comentabas, que se basa más en Italia y en España, y precisamente el
cardenal, por así Ajá. decirlo, el padre, era español. Entonces, lo que hacen es, ya exorcizan a la muchacha, bla, bla, el chavo anterior, que digo que es del diablo o no sé qué entidad Me sea, imagino. hace el exorcismo, consume el Un espíritu espíritu. de la muchacha, y ya la muchacha queda libre. Después, lo que hacen es que al sacerdote lo convierte en cardenal. Entonces, están televisando todo el proceso, etcétera, etcétera. Y ellas están muy entretenidas y no, y hables con el padre tal y que nos manda muchos saludos y bla, bla, bla. Pero cuando están grabando al cardenal, empieza a hacer unos gestos muy extraños que eran los que hacían las personas que estaban endemoniadas por ese dicho medallón. Y ya ahí acaba la película y te queda de que, ¿por qué la acaban ahí? Maldita sea. De hecho, Juan, sería interesante hablar en otro podcast, en otro capítulo, sobre objetos que se encuentran endemoniados, porque de hecho, o sea, parte de este fenómeno es que hay objetos que realmente están identificados para que, bueno, se sigan transmitiendo, transformando. ¿Tú sabías que aquí hubo un exorcismo en Cadereyta? Fíjate, no lo sabía, pero justamente te iba a decir que se me hacía no extraño, ni, ¿cómo te lo puedo explicar? No se me hace extraño, pero sí me llama mucho la atención porque México como Brasil somos de las principales países en Latinoamérica con mayor influencia católica. Entonces, eh, por ahí hace sentido que sí existe esto. Sin embargo, no he escuchado sacerdotes mexicanos que traten este fenómeno. Sí que existen, pero no son tan sonados como en otros países. Pero a ver, platicar un poquito más de esta historia local. De hecho, te digo, la voy a platicar así rápido, ya que esta la conté en el segundo capítulo. Este, es de una persona que trabajaba en, en una televisora en Monterrey, y el exorcismo ocurrió aquí en Cadereyta en el año 2003. Hay video, de hecho, o sea, si lo buscas en YouTube, Manches. está el video de la iglesia de aquí. Pero así rapidito lo platico. En este caso dice que en el pueblo en aquellos días corrían rumores que habrían brujas, apariciones y hechos extraños que nadie podía explicar. Algunos decían haber visto una figura volando por los cielos, otros aseguraban que algo oscuro rondaba por las noches del municipio, y nadie imaginaba que el suceso más aterrador estaba por ocurrir. Aquella tarde en el centro de Cadereyta, una ambulancia rompió el silencio. Personas corrían desesperadas hacia la iglesia de San Juan Bautista. En su interior venía una joven de apenas 14 años, Nancy Liliana Torres. Decían que estaba poseída. Un reportero, quien se encontraba en el lugar por casualidad, fue testigo de lo que estaba por convertirse en uno de los casos más perturbadores jamás registrados en el municipio. Incluso una televisora cubrió el hecho. Nancy fue recibida por el sacerdote Santiago Gerardo, conocido por todos como el Padre Santiago. En cuanto la joven cruzó la puerta del templo, algo cambió en el ambiente. Su cuerpo comenzó a retorcerse por una fuerza, por una fuerza imposible para alguien de su edad. 4 personas apenas lograban sostenerla. En este caso, como te digo, o sea, también la fuerza que toman cuando están poseídos es, o sea, una niña de 14 años con 5 varones ya de arriba de 30 años. Sí, es otro tema. Y dices tú, ¿qué onda con la fuerza que llegan a tomar? Dice, en este caso, la persona gritaba, reía y se burlaba. Testigos aseguran que su voz no parecía humana. Un policía que ayudó a sostenerla afirmó que al tocarla sintió que sus brazos se entumecían, como si algo hubiera drenado la fuerza. El ritual comenzó entre oraciones y gritos. Un policía que ayudó a someterla afirmó que al tocarla sintió que sus brazos se entumecían, como si algo le hubiera detenido la fuerza. El ritual comenzó entre oraciones, gritos y un silencio pesado que oprimía el pecho de los presentes. Nunca se declaró si fue un exorcismo formal o una liberación espiritual. Nunca se aclaró si fue un exorcismo formal
o una liberación espiritual. Lo cierto es que tras el ritual, Nancy quedó inconsciente y el padre Santiago terminó completamente exhausto, tanto que se ausentó de la iglesia durante un mes entero. La joven fue enviada a evaluación psicológica, pero el seguimiento nunca se concluyó. La psicóloga a cargo desapareció del caso y Nancy también. Y a partir de eso, nadie volvió a saber ni del padre, ni de la psicóloga, ni de la muchacha. ¿Tú qué crees que si haya sido un exorcismo real o nada más algo así, una liberación espiritual que puede decir? Mira, te voy a ser súper sincero, yo sé de los casos, pero sin embargo, de hecho, justamente ahorita que lo estoy pensando, nunca he visto una resolución de un caso, o sea, que hayan comentado, terminó en esta situación, se salió el demonio o falleció tal persona. Sé que ha sucedido, pero nunca se ha sido documentado como tal los casos. Entonces sí queda mucho a la incógnita, perdón, el que haya sucedido. De hecho, si tienes oportunidad, búscalo en YouTube. De hecho, ahí así aparece. Obvio. En el día Sí, lo busco. sí, en el día. La calidad también sí se ve muy así. Entonces ya tú vas a poder igual, pues opinar si Ajá. sí es verdad o no es verdad. Entonces sí está muy, muy interesante ese tema. Como lo comentamos al principio, no somos expertos, tratamos de platicárselos, contarles un poquito de internet, lo que la gente cuenta también. Este, entonces también es un tema muy extenso, que todo va ligado. De hecho, próximamente el capítulo número 5 vamos a hablar de la brujería. La brujería también tiene que ver tanto con cementerios como el podcast pasado y en este caso de los exorcismos o posesiones demoníacas. Si quieras agregar algo más antes de finalizar este capítulo. Oye, sí, mira, tengo algo que comentar que esto va más como una discusión. Lo he visto con otros foros porque es algo muy... Para la búsqueda. Se me activó el Siri. Un blooper así, ¿no? Ya sé, ¿verdad? No, mira, es un tema muy polémico, pero que realmente lo he visto en muchos foros y en muchos podcasts que lo han hablado. Entonces, al final del día, es es un foro para compartir nuestras opiniones, no estamos ligados a nada, pero se ha comentado mucho y hace mucho sentido, que el número de personas religiosas ha disminuido muchísimo a través de los años y bueno, esto viene por muchísimos temas, por cuestiones políticas, por la tecnología y la ciencia. Entonces, la iglesia sí se ha visto muy afectada y más en la cuestión económica, que ya no tenga tantas seguidores. Entonces, se ha comentado mucho que el tema del exorcismo ha ido en crecimiento en los últimos años. Según a lo que dicen es de que la iglesia lo está haciendo para meterle miedo a la gente y que se haga un poquito más religiosa. Entonces, a ver, yo lo que comento sobre esto es de que a día de hoy tenemos tecnología y tenemos información y estamos en contacto con las personas de todo el mundo y esto nos hace al haber tener como otras ideas y otras opiniones. Entonces ya no estamos con lo que solamente nos dicen localmente o con lo que nos dice la iglesia, sino que ya ahora sí hay unas pruebas, ahora sí tenemos como que evidenciar más las cosas, porque justamente, o sea, si tantos temas de exorcismo hay en la actualidad, ¿por qué no está nada documentado? ¿Por qué no hay como casos tan específicos? Sé que lo hay, pero porque no son tan transparentes al día de hoy. Este, queda mucho a la incógnita esto. Yo sí creo que, a ver, estamos en una sociedad muy moderna donde ya no se respetan muchas cosas, pero a ver, ya no estamos como que en los tiempos de antes donde tenemos alguien que nos está como que diciendo, a ver, que tenemos alguien que nos diga esto es lo bueno y esto es lo malo. O sea, al final del día hoy tenemos como la opción de elegir
qué es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, el simple hecho de los matrimonios. Hay personas que son felices ya no casándose, ya no por la iglesia. Pero antes era como muy mal visto que no te casaras por la iglesia. Ese es un ejemplo. Pero sí, en cuestión de exorcismos, al que haya un aumento sobre estos fenómenos, también creo que se debe a la información y a la malinterpretación de, por ejemplo, hay muchísima gente que se cree espiritual y de repente puede ahí, o sea, Invocar. invocar, sí, o sea, exactamente, puede invocar de una forma incorrecta. ¿Tú qué opinas al respecto en cuestión, bueno, sí, todo lo que englobé, pero en el crecimiento de casos de exorcismos en la actualidad por... Es que como tú lo comentas ahorita ya estamos mal informados. Cuestiones de que ya es una nueva era, ahorita ya es todo moderno, todo digital. Entonces, ¿a qué vengo con esto del mundo digital? Que todo es muy fácil de manipular. ¿Tú qué es lo que haces? Ahorita ya no vas a una iglesia. Ahorita ya lo buscas en internet. Sí, las transmisiones Inclusive, en vivo. sí, inclusive hasta para ir al médico, voy a buscar, me duele la garganta, pero siento picazón. ¿Qué es lo que busco en internet? Ah, tengo esto y te hace un autodiagnóstico. Entonces, esta mala información que tenemos y esta mala costumbre que estamos tomando por flojos, porque es la verdad, hace que nos volvamos un poquito menos creyentes de las cosas. También con los famosos charlatanes. Este tipo de prácticas que hace la gente, las hace de una mala manera que inclusive tú vas de buena fe, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo leer el tarot, te puedo hacer una limpia, pero a lo mejor tú no sabes si en realidad la persona sabe hacer eso. Si lo hace de una mala práctica, puede hasta abrir un portal y te echa a la perdición. Entonces, como tú lo comentas, ahorita ya es una mala práctica de información que tenemos y por eso mismo ya estamos un poquito más incrédulos en este tipo de cosas. Y por eso mismo aumentan cuestiones de exorcismos, más muertes por enfermedad, inclusive por la mala información que tenemos. Oiga, ahorita que decías que hoy en día vemos, por ejemplo, me ha tocado verlo en YouTube, las misas los domingos, Ujú. y las iglesias generan muchísimos ingresos a través de ello. De hecho, se calcula que aproximadamente generan unos 350,000 pesos por transmisión en vivo por día. Entonces, ¿a dónde se va ese dinero? Ya sabemos, se va aparte a Roma. De hecho, el caso ¿cómo se llama? Que era un sacerdote que se le encontró una red de trata de menores que fue súper sonado el año pasado. Espera, voy a sacar el nombre. Perdón, era el padre Marcial, que es mexicano. ¿Sí te sabes ese De tema? hecho, hay una serie, un documental en Sí, es un Netflix, documental muy, muy, muy bueno. El Padre Maciel. Que habla sobre muchísimo tema de corrupción. De hecho, cuando se dio a conocer el caso, pues llevaban como que todas las finanzas en papel y desapareció todo. O sea, y la iglesia solamente dijo, no, pues se fue, se fue las cosas. Pero sí decían que por 10 pesos, 7 pesos se iban a Roma, 3 se quedaban en México y realmente lo que le llegaba a la iglesia como tal eran 10 centavos. Entonces, sí, hay un trasfondo muy importante con ello. Les digo, es un tema muy abierto, muy importante, este, porque, bueno, va ligado con lo que te decía. Hay una tendencia que va disminuyendo de seguidores en la iglesia, entonces no me extraña que este tipo de bombitas que están aventando para asustar a la gente y que tener más seguidores, pues vayan a continuar llegando. Al final del día no quiero afectar a nadie. Yo, o sea, yo tengo mis creencias, solamente es algo que se comenta. Sí, pues este es un tema muy abierto, te digo, tampoco somos expertos, tratamos de entretenerlos un poquito con una plática de amigos, de dar siempre y expresar nuestro punto de vista,
pero en fin, ya el que se le caiga el saco y el que se quiera enojar, no pasa nada. Este, pero pues aquí vamos a terminar este capítulo. Así Es un es. poquito de cuestiones de exorcismos, iglesias, etcétera. Ya tenemos tres temas importantes para hablar en los próximos podcasts. Brujerías, objetos demoniados y qué tal si hablamos del padre Marcel porque hablamos sobre casos de corrupción, pero en la iglesia que son bastante interesantes. Y también hay que hablar y retomar el tema de historias en carretera. Es también que es muy importante. Pero bueno, hasta aquí damos finalizado este capítulo, el capítulo número 4 si no me equivoco. Entonces, espero y les guste, les agrade este tipo de contenido. De igual manera, vamos a estar dejando las redes sociales de Arturo, mías y del canal. Y para que nos sigan y nos comenten, nos den ideas. Si ustedes también quieren participar, son bienvenidos. Podemos hacer mediante una videollamada, podemos organizarlo, ustedes me pueden mandar fotos, videos, notas de voz, puede ser anónimo, pueden decir su nombre, no hay ningún tipo de problema, pero también sean partícipes de este proyecto. Entonces, espero les guste, espero tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Hasta pronto y bye.